Señor ha sido maravilloso. ¿A poco me grabó? No. Lo va a borrar y editar. Eso sí lo grabé. Eso sí lo grabé. Hoy quiero empezar este sermón, ¿verdad? Platicando una anécdota que no es mía, es de un predicador, ¿verdad? Pero dice él que si Dios le hubiera dado la oportunidad de regresar en el tiempo, un día antes del 11 de septiembre, o sea, me refiero a las Torres Gemelas, el 10 de septiembre, y dijera, predícales, lo único que no le puedes decir es que van a morir mañana. Si tú no puedes salvar esas personas ese día antes, no puedes salvar a nadie más en ninguna congregación. El Señor me puso eso en mi corazón. No crean que venía en el guión. Simple y sencillamente te digo que si fuéramos a morir mañana, si mañana, ellos no tenían opción, ¿sí? Y nosotros tenemos la opción. Entonces vamos a estar escuchando hoy la historia más conocida, que es únicamente escrita una sola vez en los evangelios, que es la del hijo pródigo. Pero todos conocemos al hijo pródigo, el que pecaba, pero hoy voy a predicarte al hermano mayor. Y la razón es obvia, ¿verdad? Que muchas personas hoy en día están confundidas y se acercan a una iglesia para estar bien con Dios. Ojo con lo que yo les digo, porque esto no viene viene del Señor, ¿verdad? Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, usa tu siervo, Señor. Manifiesta tu voz, Señor. Lo que tú demandas de tu pueblo, Padre, el día de hoy. Yo pongo esta congregación, Padre, en tus manos, en tu obra. Y si tú has de hacer la obra, Padre, que sea honra y gloria para ti el día de hoy. Bien, yo le puse el título aquí en el hermano mayor. ¿Cuál de los dos hijos pródigos eres ahora en este momento? Porque muchos ya conocemos la historia, muchos nos identificamos con el hijo pródigo, pero el hermano mayor también está en esta historia, porque dice la historia tiene 4 elementos. El hermano menor, que es el que estamos hablando de la historia de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, el padre y la casa del padre. Entonces yo separé este sermón en estas 4 bosquejos y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. Tenga su Biblia a la mano porque usted va a poder ir siguiendo paso a paso lo que el Señor está diciendo en esta obra, ¿verdad? En esta parábola. Lógica, ¿verdad? Que previo a esta parábola se contaron 2 parábolas, eran 3. Sí, aquí hay algo muy, muy secreto que probablemente muchos pasamos por alto, ¿verdad? Estas 3 parábolas, habla la primera de las ovejas, la oveja perdida, ¿verdad? Él dice que si el pastor tenía 100 ovejas y al regresar al redil, una de las ovejas faltaba, dice que el pastor fue a buscarla y la halló, pero la oveja estaba en el mundo, allá afuera, ¿verdad? Entonces él la halló, regresa al redil y le dice, encontré mi oveja, a sus amigos, vamos a gozarnos porque la ha encontrado sana y salva. Y hay gozo, ¿verdad? También cuenta la otra parábola, la que viene de una mujer en su casa, tenía 10 monedas, 10 dracmas, y estas dracmas se perdió una dentro de la casa, y dice, ¿quién no limpia la casa, la ordena y encuentras la dracma, la moneda, y hablas a tus amigas, encontré mi dracma, imagínate que es un billete de $100, así que lo busca, ¿verdad? Pero este dracma estaba dentro de la casa, acuérdense bien, la oveja perdida estaba en el mundo allá afuera, en un campo abierto, y la moneda estaba adentro de la casa. ¿Se pierde algo dentro de la casa? Se pueden perder cosas, ¿verdad? Aunque nunca salen de la casa. Entonces esta historia está basada mucho en el amor del Señor y en las almas que se pierden por estar allá afuera en el mundo o dentro de la casa. A veces estamos dentro de la casa, como ahorita estamos en la casa del Padre, ¿verdad? Simboliza, dice que el Padre en la parábola es Dios, y los hijos somos nosotros, ¿verdad? Los dos, pero también tenemos la casa del Padre. Vamos a ver qué pasó y vamos a ir detalle por detalle. Libro, capítulo 15 de Lucas, 18. Acá está, estaba en otra hoja, perdón. Capítulo 15, verso 11, ahí empieza la parábola. Voy a dar lectura a la parábola 15, verso 11. De San Lucas. Díganme amén si ya lo tienen todos ahí. Amén. Dice la parábola del hijo pródigo. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda, dice en mi Biblia, porque es una traducción nueva,
que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijemos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó, no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras y mataste al becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Mis hermanos, palabra del Señor, ¿verdad? Esa parábola la conocemos siempre por la del hijo pródigo menor. Ese muchacho, ese joven que se fue, le dijo al padre: móchate con la feria, ¿verdad? Yo me quiero ir al mundo. Yo quiero vivir mi vida fuera de tus reglas, fuera del trabajo. Y dice que el padre no se negó, le dio la herencia. Se dice que probablemente en aquella cultura, en el Antiguo Oriente, ¿verdad?, se les daba la herencia cuando cumplían a la mayoría de edad, y el mayor recibía tres porciones y los menores recibían un tercio. Probablemente era por eso que el padre no se negó. Pero acuérdense, cuando Dios lo envió a este mundo, Él no se negó a darte libre albedrío, ¿sí? Él te heredó esta tierra y dijo: es tuya, pero trabájala. Y nuestro libre albedrío nos lleva al camino del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo lleno de pecados sin el Señor. A este hombre no le quedaba nada, absolutamente nada, más que arrepentirse o morirse ahí con los puercos, porque dice: volviendo en sí. Entonces dijo: iré a mi padre. Creó un plan, porque él se dio cuenta que había pasado ya demasiado tiempo. No dice el tiempo que duró el hijo pródigo en la calle. Yo, por la experiencia personal, fui un hijo pródigo. Tardé años allá en el mundo viviendo una vida mundana, conociendo al Señor y conociendo al Padre. Pero el Señor, igual que este joven, volví en sí y un día le dije al Señor: ya no quiero esta vida que yo llevo, Señor. Estoy arrepentido, pero el arrepentimiento fue sincero, porque ahora ustedes pueden ver, así como a este hijo pródigo, que el Señor lo vistió bien bonito, mire, guapo el muchacho, ¿sí? Queda arregladito, un anillo, ahí traje el anillo para que lo vieran, ¿no? Y le puso sandalias para que ahora anduviera en santidad. Entonces el Señor restituye a cualquiera que se arrepiente, porque dice la parábola que habrá gran gozo en el reino de los cielos por aquellos que se arrepienten. Bueno, hasta ahí está el hijo perdido, ¿sí? Él creó un plan, desde allá donde estaba, se arrepintió de la vida que llevaba, y me voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Usted puede crear ese plan
y arrepentirse y darle vuelta a su vida, que iba para allá, ahora viene para acá. Mi vida iba para el mundo, ya andaba en el mundo de sus placeres, pero ahora vienes para acá. Y me vas a servir, porque si no, no llegaste a ningún lado, sigues allá. Porque dice la palabra que el testimonio del Espíritu Santo es el que confirma si estás el Señor en ti. El que confirma que es el Espíritu Santo el que está predicando, el que está viviendo dentro de ti. De lo contrario, no hay nada en tu cuerpo. Y entra la historia del hijo mayor. Este joven mayor dice que siempre estuvo con el Padre, siempre obedeció al Padre, siempre hizo la voluntad del Padre, pero ¿qué pasó? Cuando regresó su hermano, el pecador, cuando vino un pecador a la casa del Señor, ¿verdad? Y era borracho, perdido, mujeriego, y lo conociste, pero el Señor lo trajo a los pies del Señor y se arrepintió, ¿verdad? Este joven dice que su hermano menor, eran hermanos carnales, se había ido a gastar todo el día con prostitutas, y llegó y que se enoja mucho, bien enojado estaba. ¿Pero cómo? Le dice al padre, yo te he servido tanto tiempo, y ni siquiera un cabrito me ha dado. O sea, ya ahí estamos viendo que el hombre estaba orgulloso. Tenía orgullo y creía que también él merecía, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos a la iglesia creyendo que merecemos la salvación. Ojo, ¿sí? La salvación no es por venir a la iglesia ni porque no la merezcamos. Es Dios el que la da. Y este hombre le dice, ¿verdad? Mataste al becerro gordo cuando regresó ¿verdad? Engordado, o sea, ya él sentía que sus bienes, porque era la parte que le correspondía a él, se lo estaba gastando de nuevo con este hombre. ¿Sí? La salvación, mis hermanos, está para aquel que se arrepiente, porque la palabra dice, tienes que arrepentirte. El ser humano tiene el ego muy fuerte, muy alto, y ahorita vamos a comparar dos parábolas más que nada más vamos a pasar por rápido, porque el hermano me puso el cronómetro, hermano, y qué bárbaro. Ya me dijo que nos podíamos quedar aquí después, pero no quiero tardarme tampoco mucho, ¿verdad? Este muchacho, el hijo mayor, ¿sí? Siempre estuvo en la iglesia, siempre estuvo en la casa del Padre, siempre obedeció al Padre. Él venía a la iglesia, daba sus diezmos, alababa al Señor, limpiaba el templo, servía. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Sí, esa parte del hijo mayor, la mayoría de nosotros, yo lo digo porque ahora soy el hijo mayor, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es que cuando un hermano pecador viene, así como el padre corrió por el joven, ¿verdad? Pecador, no le preguntó, no lo juzgó a sus pecados, nada más lo abrazó y lo dejó entrar con él. Y él se quiso excusar y dijo el Señor, no, mijo, que me lo vistan de nuevo, que le pongan su anillo, que le pongan sus sandalias, porque tú vuelves a ser un hijo legítimo de Dios. Porque este joven estaba perdido y ha vuelto a la vida. Estaba perdido en la oscuridad en que fuimos nacidos, creados bajo el pecado original, ¿verdad? Que es la oscuridad y es lo que nos lleva a la tendencia a hacer cosas que no debemos. Pero cuando nos arrepentimos, dice que hay que nacer de nuevo. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios en cuestión de... Vamos a leer, déjenme ver si tienen por ahí. El capítulo 18, del verso 18, tenemos la historia de aquel joven rico. Acuérdense que hay una historia que hay un joven rico que quiere seguir al Señor y le dice, ¿verdad? Y cierto hombre prominente le preguntó deseando la vida eterna al Maestro. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Le pregunta al joven rico el Señor Jesús, dice, ¿tú sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto y le dice, te falta todavía una sola cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Acuérdense que cuando ya uno vive muy bien, ¿sí? Que tiene economía, eso nos puede alejar de Dios. Aquí tenemos una historia que para seguir a Jesús hay muchas cosas que nos pueden atorar. El pecado, la vida orgullosa. Este joven era orgulloso porque nadie le hubiera dicho, pues déjame voy y lo vendo todo y regreso. Es triste que por unos cuantos pesos, un poco de dinero, te pierdas la vida eterna, ¿verdad?
También vamos a ver ahora qué es lo que demanda el Señor en su palabra para poder entrar al reino de los cielos. Ya dijimos que era necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento sincero, o sea, el arrepentimiento no puede venir de aquí, tiene que venir de acá. La pregunta es mía, ¿yo cómo me puedo arrepentir? ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, ya vimos que el hijo menor, ya a punto de morirse porque andaba comiendo comida de los cerdos y los cerdos no lo dejaban comer. Nosotros estamos en el mundo llenos de pecado, llenos de cosas que el mundo provee, la red, la internet, la pornografía, todo lo que ofrece el mundo, no lo queremos dejar. Es difícil, pero este joven se arrepintió y dijo, voy a volver a mi padre. Lo contrario, se iba a morir de hambre peleando con los marranos. Yo me imagino que aquel hombre venía sucio. ¿Cuántos años o tiempo habrá pasado que no tuvo dinero, que no tuvo manera de vivir, que solamente vivía de lo que le quitaba a los puercos? Eso para un judío era mal. Para nosotros los cristianos también es mal el mundo, es casi igual, nos condena, nos lleva a la muerte eterna. ¿Sí? En este caso, para todos los que se arrepienten, dice que hay una gran fiesta en el cielo. El Señor, en su misericordia, en su amor para todos, no importa. Si tú te arrepientes, habrá una fiesta esperando para ti en el reino de los cielos. Y la vida eterna empezaría, ¿verdad? Pero también tenemos, ¿verdad?, que entender, ¿verdad?, que sin el sincero arrepentimiento, hay muchos ricos, muchos cristianos, clérigos y religiosos en la tumba, muertos eternamente. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Jesús decía en nuestro libro de San Lucas, el libro de San Juan, capítulo 3, dice la historia de Jesús y Nicodemo. Esta parte es esencial para que entiendas la parte de la parábola. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Podemos ver aquí a Nicodemo, un maestro de la ley, un religioso, más religioso que ustedes y que yo, y que el ministro de esta iglesia y que cualquier otro, viniendo a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? El bautizo es esencial. En el bautizo es cuando tú empiezas. Muchos me dicen, me bautizaron de chiquito, yo ni sabía. Bueno, ya ahora ya sabe, ya conoce al Señor. Arrepiéntase, acérquese a una iglesia, bautícese en señal, símbolo de que se ha arrepentido y siga al Señor Jesucristo. Dios, hay una parte que yo quiero agregar aquí, que ahorita vamos a seguir leyendo, pero dice la palabra en el libro de Juan, que se le da el rollo de la palabra, dice, trágala, en tu boca te vas a ver dulce como la miel, pero en el estómago te vas a ver amarga. La palabra de Dios, cuando uno la empieza a querer y agarrar, sabe rica, sabe bonita, pero cuando te enfrenta a tu vida, a tus pecados, empiezas a ver amarga y empiezas a darte cuenta que realmente estás fuera de la salvación del reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes sus sonidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, respondió Nicodemo. Y él dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces las cosas celestiales? Sí, aquí vemos que Nicodemo, ¿verdad?, era un gran líder religioso. Yo no soy nada al lado de ese hombre porque él es un doctor, pero el nacimiento del que está hablando aquí es del corazón. Por eso dice la palabra que la ley de Dios fue puesta en tu corazón como una circuncisión. Todos los seres humanos traemos ya en nosotros que hay un Dios. Lo único que nos falta es despertar, como este joven, volver en sí. Para recibir la gracia y el conocimiento, tienes que venir a la Escritura. Tal vez aquí en la iglesia podemos ayudar. Podemos despertarte un poquito. Hey, hello, ¿verdad? Despierta, aquí está la palabra de Dios. Porque esa gente en las Torres Gemelas tenían nada más 24 horas. Iban a morir.
¿Sí? Yo por eso empecé con eso, porque usted no sabe cuántas horas le quedan. No tenemos fecha de expiración, mis hermanos. Ya para cerrar el testimonio de esta escritura, dice que al final, cuando ya Jesús murió, se vuelve a ver a Nicodemo. En el Evangelio dice que José de Arimatea, un hombre prominente también del Sanedrín, y Nicodemo fueron a pedir el cuerpo de Jesús y ponerlo en una tumba nueva que había ahí. Nicodemo entendió y comprendió que tenía que dejar el problema religioso y seguir al Señor Jesucristo. Mis hermanos, no se duerman en los laureles, el tiempo está corriendo, es como un reloj de arena. ¿Saben lo que es el reloj de arena, verdad? La palabra del Señor dice que queda poco tiempo. Ese tiempo no te lo malgastes como el hijo pródigo, ni tampoco te lo gastes como un cristiano religioso. Entrégate al Señor. Dice la palabra de Dios: hoy, si oyeres mi voz y te arrepintieres, entrarás en el reposo del Señor. Usted no quiere seguir viviendo en el mundo, mis hermanos. Usted no quiere seguir viviendo en el pecado, aunque usted crea que Dios no nos escucha, Dios no nos hace nada, no nos contesta. Créanme, yo tuve un testimonio, lo voy a contar rápidamente. Hace unos años atrás estaba regando una plantita, y como al tercer día la plantita echó 3 ramitas. La voz del Señor viene del Espíritu dentro de mí y me dice: así como tú alimentas este arbolito y yo lo hago crecer, alimenta tu espíritu y te daré el reino de David. Más claro que el agua, yo no puedo tenerlo. El Señor me quiere llevar a la vida eterna, pero necesito alimentar mi espíritu. Usted puede alimentarse físicamente, su estómago, puede alimentar su ejercicio, puede alimentar su mente, pero el espíritu nunca lo alimenta. El Señor dice: hoy es el día. Y yo les ruego, y le ruego al Señor, y le ruego a mi Padre, que cada alma que es tocada a través del Evangelio, porque este es el Evangelio, no le vamos a agregar nada ni le vamos a quitar nada, palabras de Dios. Acérquense al templo, acérquense a Dios, ruéguenle a Dios con todo su corazón, que quieren una vida nueva, una vida realmente que sea testimonio del Señor Jesucristo. Mis hermanos, con eso los dejo. Que Dios les bendiga. Yo para mí espero haber cumplido con el Señor, ¿verdad? Que haya traído palabra de vida, palabra de salvación. Si usted ya tiene asegurada la vida eterna, mis hermanos, felicidades. Si no, búsquele y síguele buscando, porque el Señor sigue esperándote con los brazos abiertos para hacer esa gran fiesta en el cielo. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ya lo voy a contar.